El 7 de abril del 94 empezó el genocidio de los Tutsi en Ruanda. Hablamos siempre de las consecuencias, pero ¿cuáles fueron las causas? Bueno, las causas fueron básicamente, de una forma muy resumida, fue consecuencia del legado colonial belga. Bélgica fue la potencia colonial en esa zona del continente y provocó una división de la sociedad en función de la etnia, provocando que un grupo minoritario, que eran los Tutsi, coparan el poder, coparan los puestos principales de la administración y relegaran a un segundo plano a los Hutus, que era la etnia dominante. Durante muchos años estas tensiones existieron y en el momento en el que se independiza Ruanda, esas tensiones se mantienen y explotan 30 años después, en la década de los 90. Jesús, escuchamos al presidente ruandés culpar a la comunidad internacional. Le pregunto, ¿en qué falló la comunidad internacional en ese momento? Durante mucho tiempo ha sido una de las cuestiones que ha rodeado al genocidio de Ruanda, qué papel ha tenido la comunidad internacional, y realmente fue un papel por omisión también culpable. Es decir, ni Bélgica en aquel momento, ni Naciones Unidas, que tenían soldados en el país, ni Francia, que era aliado del gobierno de Ruanda en aquel momento, decidieron intervenir, e incluso el presidente Macron esta semana ha reconocido que quizá Francia podría haber hecho algo más, que faltó voluntad de intervenir, porque no fue cosa de un día o dos, fueron 100 días de matanzas en los que murieron casi 1 millón de personas y la comunidad internacional no movió nada. Jesús, justamente quiero ampliar en esas declaraciones del presidente francés Macron. ¿Qué mensaje quiere enviar Francia con este tipo de declaraciones? Y le pregunto, ¿llegan tarde? Sí, de acuerdo a las palabras del presidente de Ruanda, de Paul Kagame, y seguramente de gran parte de la población ruandesa y de expertos de política internacional, las palabras llegan tarde. Sí es cierto que durante los últimos años Francia, desde la presidencia de Macron, ha intentado un nuevo enfoque de relación con África, ha intentado reconciliarse con África, no tan solo con sus colonias, sino con el resto de países en el que en algún momento Francia tuvo presencia o tuvo influencia, pero claro, son muchos años de legado colonial, son muchos crímenes y muchas atrocidades cometidas, entonces muchas de estas declaraciones llegan tarde y desde muchos países africanos se perciben completamente como vacías. 30 años después, la historia de ese país es bien distinta. Le pregunto en su análisis cómo Ruanda logró reconciliar a su población dividida entre víctimas y victimarios. La cuestión de Ruanda, al contrario que sucede a lo mejor con los crímenes de Yugoslavia, es una cuestión en cuanto a reconciliación y en cuanto a justicia complicada. La Corte Penal Internacional se funda después de que el genocidio suceda, pero la justicia ha llegado más a nivel interno. Se pusieron en marcha tribunales comunitarios que juzgaron a bastantes personas, pero sí es cierto que hay un cierto vacío en cuanto a la asunción de responsabilidades y a señalar culpables. También es cierto que los esfuerzos por reconciliarse dentro de Ruanda tienen distintas perspectivas, y ahora mismo en Ruanda desde 2003 está prohibido reconocerse como parte de una etnia. Se ha eliminado el concepto de etnia de la Constitución y ya no hay Hutus, Tutsis u otro tipo de etnia, sino que hay ruandeses. Y también la cuestión de la reconciliación es peliaguda en el sentido de que desde prácticamente mitad de los años 90, después del genocidio, solo ha habido un partido gobernante en Ruanda y el régimen actual es bastante represivo. Sí que es verdad que se ha avanzado en términos económicos y en otros ámbitos, como pueden ser los derechos de las mujeres, pero todavía los derechos de reunión, la libertad de expresión o la libertad de prensa siguen siendo cuestiones pendientes en Ruanda.